Bienvenidos a una nueva inmersión. Sí, Esta vez nos vamos a adentrar en un caso que conmocionó a todo un país a finales de los 80s, exacto. Japón. Japón. La historia de Shunko Furuta, Una historia terrible. una estudiante japonesa que fue secuestrada, torturada y asesinada por 4 compañeros de colegio. Un caso que sigue impactando hoy en día a todo el mundo. Lo que hace este caso aún más escalofriante es el velo de misterio que lo envuelve, Sí. la brutalidad extrema de los crímenes, la identidad de los perpetradores, que al principio estaba protegida por el sistema judicial japonés, Claro. y por supuesto la indignación pública que causó. Todo esto nos hace preguntarnos cómo pudo suceder algo tan atroz. Es una pregunta que nos seguimos haciendo. ¿Qué falló en el sistema para que estos jóvenes cometieran actos tan despiadados? Sí. Shunko Furuta desapareció un frío noviembre de 1988. Sí. Tenía 16 años. Era muy joven. Era una estudiante de secundaria Sí. y volvía a casa en bicicleta cuando fue secuestrada por Hiroshi Miyano. Seguro. Ajá. Shinji Minato Sí. y Yasushi Watanabe. 4 compañeros suyos del instituto. La amenazaron con que tenían conexiones con la Yakuza Sí. y la obligaron a entrar en un almacén. La aterrorizaron. Imaginen el terror de Junko. Sí. Una chica de 16 años atrapada en una situación que se escapaba por completo de su control. Totalmente. La llevaron primero a un hotel donde la esperaban los otros 2 chicos Sí. y luego a la casa de Minato. Que se convertiría en su prisión. Durante 44 días. 44 días de auténtico horror. Es que es una auténtica pesadilla. Sí. Es que durante su cautiverio, Junko fue sometida a un catálogo de torturas Sí. que desafían la comprensión humana. Es que es inimaginable. Violaciones, palizas, quemaduras, humillaciones, La obligaban a beber su propia orina, a comer cucarachas. a introducirse objetos en su cuerpo. Es que cada detalle que emerge es más abominable que el anterior. Sí, es un caso que te deja sin palabras. Es difícil comprender cómo estos jóvenes apenas mayores que Junko pudieron cometer actos tan crueles. Sí. ¿Qué les llevó a cruzar esa línea? Es que es la gran pregunta, ¿no? A perder toda humanidad. Algunos apuntan a la influencia de Miyano, Ajá. que alardeaba de sus conexiones con la Yakuza Ya, y que ejercía una fuerte influencia sobre los demás. ya. Otros hablan de un ambiente de ¿De impunidad, acuerdo? una falta de respeto a la autoridad Ajá. que permitía que estos jóvenes se creyeran por encima de la ley. Ya. Pero la verdad es que es una pregunta que no tiene una respuesta fácil. Los padres de Minatos en cuya casa se perpetraban estas atrocidades Sí. estaban al tanto de lo que sucedía. Pues según los informes, sí. Los padres de Minato eran conscientes del cautiverio de Junko. Increíble. Pero el miedo a las represalias de Miyano les paralizó. Ya, Y el silencio y la inacción se convirtieron en cómplices de esta barbarie. claro. Lo que hace que este caso sea aún más perturbador. Es que añade una capa aún más perturbadora a este macabro misterio. Totalmente. Encerrada en esa casa, Shunko no solo sufría a manos de sus captores, No. sino que también era sometida a la humillación y al abuso de más de 100 hombres, que atraídos por la promesa de sexo gratis, Sí. acudían a la casa de Minato. Cuesta creerlo, ¿verdad? Es que cuesta creerlo. Así fue. Este detalle nos revela la magnitud de la crueldad que rodeaba a Junko. Sí. La indiferencia de una sociedad Sí. que miraba hacia otro lado mientras una joven era sometida a un infierno en vida. Es un caso que nos hace reflexionar sobre la responsabilidad de todos, ¿no? Totalmente. Ante la violencia. Es desgarrador pensar en la soledad de Junko, Sí. en la agonía que debió de sentir durante esos 44 días. Intentó pedir ayuda, Pues sí. escapar de sus torturadores. En un acto de desesperación, Junko intentó llamar a la policía. A la policía, Sí. pero fue descubierta por sus captores y como castigo le quemaron las piernas con líquido inflamable. Un castigo brutal. Su intento de escapar Sí. solo intensificó el tormento al que la sometían. Es terrible. Las heridas de Junko eran tan graves que perdió el control de sus funciones corporales. Sí. Su cuerpo se convertía en un mapa del horror que estaba sufriendo. Imagínate el dolor. Y como si fuera poco, la crueldad de aquellos jóvenes no se limitaba a Junko. No. También secuestraron y violaron a otra chica Sí. de 19 años. Demostrando que su sed de violencia no tenía límites. Es que es un detalle que nos muestra la verdadera naturaleza de estos jóvenes. Su absoluta falta de empatía, Totalmente. su incapacidad para comprender el dolor ajeno. Sí. El 4 de enero de 1989, la agonía de Junko llegó a su fin. Un día terrible.
Tras una brutal paliza, murió después de 2 horas de sufrimiento insoportable. Sus últimas horas en este mundo fueron un reflejo de la crueldad que la había perseguido durante su cautiverio. Los asesinos, con la frialdad de quien se deshace de un objeto inservible. Envolvieron el cuerpo de Junko en sábanas, lo metieron en un bidón de 55 galones que llenaron con cemento y lo abandonaron en una zona industrial. Intentaron borrar cualquier rastro de su crimen. Ocultarlo en la oscuridad como si nunca hubiera sucedido. Pero la verdad, como suele suceder, encontró la forma de salir a la luz. La policía descubrió el cuerpo gracias a la confesión de Miyano, Ajá. que irónicamente creyó erróneamente que su compañero Ogura lo había delatado. Un giro inesperado en la historia. ¿Qué pasaba por la mente de Miyano? No lo sabemos. ¿Fue un atisbo de remordimiento, simplemente un acto de cobardía para salvarse a sí mismo? La respuesta se pierde en el laberinto de su mente. Un laberinto plagado de sombras y secretos. Exacto. Con el descubrimiento del cuerpo de Junko, el caso salió a la luz pública, Sí. generando una ola de indignación y horror que sacudió los cimientos de la sociedad japonesa. La brutalidad del crimen, la juventud de los perpetradores y el secretismo que rodeó el caso durante tanto tiempo alimentaron un debate nacional sobre la violencia juvenil, la justicia y la necesidad de proteger a los más vulnerables. Y mientras la sociedad intentaba comprender cómo algo tan atroz había podido ocurrir, Sí, la justicia se preparaba para dictar sentencias sobre los responsables de la muerte de Junko Furuta. Un juicio que se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia. Un intento de encontrar respuestas en medio del horror y la oscuridad. Exacto. El juicio por el asesinato de Junko Furuta fue uno de los más mediáticos de la historia de Japón. Sí. La brutalidad del crimen y la juventud de los acusados atrajeron la atención de todo el país y del mundo. Fue un caso que conmocionó a la sociedad japonesa. ¿Qué ocurrió en ese juicio? Bueno, el juicio estuvo marcado por una atmósfera de tensión. Tensión. Sí, de indignación. Ya, La sociedad japonesa exigía respuestas. claro. Un castigo ejemplar para los responsables de un crimen que había conmocionado al país entero. Claro. Pero el sistema judicial japonés, conocido por su lentitud y complejidad, se enfrentaba a un caso sin precedentes. Los 4 jóvenes fueron acusados de lesiones corporales que resultaron en la muerte. Un cargo que muchos consideraron demasiado leve para la magnitud del crimen. Es que mucha gente se preguntaba por qué no fueron acusados de asesinato. Claro. La fiscalía argumentó que la intención principal de los jóvenes no era matar a Junko, sino torturarla. Torturarla. Qué difícil de comprender, ¿verdad? La decisión de la fiscalía generó un gran debate sobre la justicia juvenil en Japón, Ya. sobre la necesidad de adaptar las leyes a la realidad de una sociedad que se enfrentaba a nuevas formas de violencia. ¿Cómo se desarrollaron las sesiones del juicio? Las sesiones del juicio fueron desgarradoras. Desgarradoras. ¿Por qué? Se presentaron pruebas contundentes, fotos del cuerpo de Junko, testimonios de los médicos que la atendieron, relatos de los vecinos que habían escuchado gritos provenientes de la casa de Minato. Me imagino que los padres de Junko debieron de revivir la pesadilla de la muerte de su hija durante esas sesiones, por supuesto. Y los acusados mostraron algún tipo de remordimiento por sus actos. La actitud de los acusados durante el juicio fue uno de los aspectos más controvertidos del caso. Controvertidos. Sí. Mientras que algunos como Ogura mostraron cierto grado de arrepentimiento. Ajá. Otros como Miyano se mostraron desafiantes, sin un atisbo de remordimiento. Es difícil de comprender, ¿verdad? Es que la falta de empatía, la incapacidad de comprender el dolor que habían causado, es uno de los aspectos más inquietantes de este caso. Finalmente, el tribunal dictó sentencia. Sí, ¿Qué penas recibieron los asesinos de Junko? las sentencias fueron para muchos una decepción. Excepción. ¿Por qué? Millano, considerado el cabecilla del grupo, fue condenado a 20 años de prisión. 20 años. Sí, Por un crimen tan atroz. Minato, en cuya casa se cometieron las atrocidades, recibió una pena de entre 5 y 9 años. Es que no me lo puedo creer. Watanabe entre 5 y 7 años. Es que me parece increíble. Y Ogura, el más joven del grupo, pasó 8 años en un reformatorio. Es que es increíble. La indignación pública fue enorme. Muchos consideraron que las sentencias eran irrisorias, una burla a la memoria de Junko y a su familia. ¿Y qué sucedió con los padres de Junko? Los padres de Junko expresaron su profunda decepción. Claro. Para ellos, las sentencias no eran más que una nueva herida, una confirmación de que el sistema no había sido capaz de comprender la magnitud de su dolor, la pérdida irreparable que habían sufrido. El caso de Junko Furuta traspasó las fronteras de Japón, conmocionando al mundo entero. Sí, La brutalidad del crimen,
la juventud de los perpetradores, la aparente indiferencia de la sociedad. La historia de Junko se convirtió en un espejo que reflejaba las sombras de la sociedad moderna. ¿Qué impacto tuvo el caso a nivel internacional? El caso de Junko Furuta puso de manifiesto la necesidad de una mayor conciencia sobre la violencia de género. La importancia de la educación, la prevención y la creación de una cultura de respeto e igualdad. Es decir, que la historia de Junko, a pesar de su horror, se convirtió en un catalizador para el cambio, una llamada a la acción para construir un mundo más justo y seguro para todos. Exacto. El caso de Junko nos recuerda que la lucha contra la violencia de género no tiene fronteras, que es una responsabilidad compartida por todos. Totalmente. Y volviendo a Japón, ¿qué sucedió con el lugar donde se encontró el cuerpo de Junko? Bueno, el lugar donde se encontró el cuerpo de Junko, una zona industrial fría y desolada, se transformó con el tiempo en un parque, un espacio verde dedicado al recuerdo de la joven. El Parque Wakazu, un oasis de paz en medio del bullicio de la ciudad, se convirtió en un lugar de recogimiento, un espacio para honrar la memoria de Junko y reflexionar sobre la tragedia que conmocionó a Japón. Sí. Y la tumba de Junko, ¿dónde se encuentra? La tumba de Junko se convirtió en un lugar de peregrinaje para aquellos que querían honrar su memoria y expresar su indignación ante la brutalidad del crimen. Pero la paz del lugar se vio perturbada por actos vandálicos. Sí, lamentablemente la tumba de Junko fue objeto de actos vandálicos, una muestra de la falta de respeto y la insensibilidad de algunos individuos. Un acto repudiable que obligó a la familia de Junko a tomar una decisión difícil. Ante la imposibilidad de garantizar la paz y el respeto a la tumba de su hija, los padres de Junko decidieron trasladar sus restos a Estados Unidos. Una decisión desgarradora, un nuevo exilio para Junko, cuya historia parecía no encontrar descanso ni siquiera después de la muerte. Los restos de Junko fueron trasladados al cementerio Paraíso Norte en Houston, Texas, donde finalmente encontró la paz que le fue negada en su nuevo país. Y aunque el caso de Junko nos transporta a un pasado que preferiríamos olvidar, es importante recordar que la violencia de género sigue siendo una realidad en el presente. Es cierto. La historia de Junko nos recuerda la necesidad de estar alerta, de no bajar la guardia ante la violencia que en diferentes formas sigue acechando a nuestra sociedad. En Japón, tras el impacto del caso, Junko, se han implementado medidas para endurecer las penas para los menores que cometen delitos graves. Es un paso importante, Sí. pero como bien dices, no suficiente. No. La educación, la sensibilización Sí. y la creación de una cultura de respeto e igualdad Claro. son fundamentales Sí. para prevenir la violencia desde la raíz. Exacto. El caso de Junko Sí. nos confronta con una realidad incómoda, Sí. con la oscuridad que puede anidar en el corazón humano. Es un caso que nos hace reflexionar sobre la naturaleza humana, ¿no? Totalmente. Sobre el lado oscuro. Pero también nos invita a la reflexión, Sí. a la acción. Claro. No podemos permitir que su sufrimiento haya sido en vano. No, por supuesto que no. La memoria de Junko Sí. debe ser un motor para construir un mundo más justo y compasivo. Un mundo donde la violencia no tenga cabida. Un mundo donde cada joven pueda vivir libre de miedo y desarrollar todo su potencial. Exacto. Y hablando de memoria, el caso de Junko ha inspirado numerosas obras de arte, Sí, es cierto. películas, libros, incluso música. La historia de Junko ha trascendido las barreras del tiempo y del espacio. ¿Podrías mencionar algunas de esas obras que han contribuido a mantener viva la memoria de Junko y a difundir su historia por todo el mundo? Pues mira, una de las obras más conocidas es la película Yoshikosei Konkurito Dume Satsujinji, Ajá. dirigida por Katsuya Matsumura en 1995. La película, con una crudeza que refleja la brutalidad del caso real, narra los horrores que sufrió Junko a manos de sus captores. Imagino que no es apta para corazones sensibles, No, la verdad es que es una película muy dura. pero cumple con la importante función de mostrar la realidad del crimen y generar conciencia sobre la violencia de género. Exacto, la película, aunque difícil de ver, nos confronta con la crudeza de la realidad. Y aparte de esta película, hay otras obras que hayan abordado el caso de Junko. Sí, otro ejemplo notable es el manga 17 Sai, Ajá. creado por Fuji Seiji y Kamata Yuji en 2004. ¿De acuerdo? El manga, con una estética oscura y realista, explora la psicología de los agresores y las circunstancias que llevaron a la tragedia. Un enfoque interesante Sí, que nos permite comprender, aunque no justificar, los motivos que llevaron a aquellos jóvenes a cometer actos tan atroces. precisamente el manga, a través de su narrativa gráfica, nos sumerge en la mente de los personajes, Ya. explorando sus miedos, sus frustraciones y la espiral de violencia que los condujo al abismo. Es decir, que a través del arte podemos intentar comprender la complejidad del ser humano.
las luces y las sombras que nos habitan. Exactamente. Y no olvidemos la música, Claro. que también ha servido como vehículo para expresar el dolor, Sí. la indignación Ajá. y la esperanza que la historia de Junko ha generado. Por supuesto. Canciones como Taeyeon de la banda japonesa de Gazette, For 44 Days Mr. Kitty, Ajá. rinden homenaje a la memoria de Junko y nos invitan a reflexionar sobre la violencia y la fragilidad de la vida. Un recordatorio de que el arte, en todas sus formas, puede ser una herramienta poderosa para denunciar la injusticia, honrar a las víctimas y generar un cambio social. Y en el caso de Junko, el arte ha servido para mantener viva su memoria, Sí. para que su historia no caiga en el olvido, Exacto. para que su tragedia nos sirva como una llamada a la acción. Totalmente de acuerdo. Y con esta reflexión sobre el poder del arte para transformar el dolor en esperanza, llegamos al final de nuestra inmersión en el caso de Junko Furuta. Un caso que nos ha llevado a las profundidades de la crueldad humana, pero que también nos ha mostrado la fuerza del amor, la lucha por la justicia y la importancia de la memoria. Junko Furuta, una joven cuya vida fue truncada por la violencia, se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia de género. Sí. Un recordatorio de que la batalla por un mundo más justo y compasivo continúa. Esperemos que su historia nos inspire a todos a construir un futuro donde tragedias como la suya no vuelvan a repetirse. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. A vosotros. Que la historia de Junko Furuta nos sirva de recordatorio para luchar por un mundo donde la violencia no tenga